¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos esté viendo y nos reciba en su televisor, su tablet, su celular. Muchas gracias por recibir su programa Bio Bio al Día. Hoy, este programa marca un hito histórico. Subimos de cámara. Usted va a decir, ¿compramos cámaras nuevas? No, subimos de cámara. Le voy a explicar por qué. Nuestro invitado nace en Talcahuano el 22 de noviembre de 1955. Técnico industrial, ingeniero en transporte marítimo, dirigente sindical y político del Partido Socialista de Chile. Es senador por la 10ª circunscripción electoral, región del Biobío, periodo 2022 al 2030. Diputado por el Distrito 20, región del Biobío, del 2018 al 2022, fue alcalde de la Municipalidad de Talcahuano por 2 periodos consecutivos y concejal por la misma comuna en 3 periodos consecutivos de 1996 al 2008. Es hijo de don Sergio Saavedra y de Georgina Chandía. Padre de familia con 3 hijos. Realiza sus estudios básicos en la Escuela 23 de la población Esmeralda de Talcahuano y la enseñanza media en el Liceo Industrial A23 Juan Antonio Ríos de la misma comuna, del cual él egresó en 1973. Ingresó a la Universidad Técnico Federico Santa María, donde obtuvo el título de Técnico Universitario Mecánico de Mantenimiento. Continuó sus estudios superiores en la Universidad del Mar de Concepción, donde obtuvo el título de Ingeniero de Ejecución en Transporte Marítimo y Puertos. Al principio de la década de los 90, y hasta el año 2009 trabajó en la Empresa Portuaria de Chile, donde también asumió la presidencia del Sindicato Único de Trabajadores Portuarios de San Vicente Talcahuano. Pero además, nuestro invitado, para que usted lo sepa, fue seleccionado de fútbol en la Universidad Federico Santa María, jugador y dirigente del Club Deportivo Janos Farcas, voluntario honorario de la 9ª Compañía de Bomberos de Talcahuano, padrino de diversas organizaciones e instituciones de la comuna, presidente de la Asociación Nacional de Ciudades, Puertos y otras cosas. Por ejemplo, también la trayectoria política es inmensa. Yo creo que mejor le preguntamos a él, porque este currículum es tremendamente importante y largo de leer. Mejor que lo hagamos entretenido y le preguntamos a nuestro gran invitado, don Gastón Saavedra Chandía. Muy bienvenido, senador, a su programa. No, muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, estamos aquí disponibles para las preguntas y las respuestas que tendrán que venir. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Mire, tremendo currículum. Pero antes nosotros siempre hacemos como unas 2 preguntas que son como al hueso de la nostalgia. El Talcahuano histórico, de esos años que usted todavía nosotros sabemos que lo lleva ahí en el corazón grabado a fuego. ¿Qué nos puede contar de ese Talcahuano que hoy se ven vestigios, pero que usted recuerda con cariño? Bueno, Talcahuano ha tenido diferentes etapas, diferentes ciclos. Es una ciudad-puerto que nace en los orígenes de cuando el Ambrosio O'Higgins dicta el decreto que lo declara puerto de amarradero y surgidero por allá por 1754. Y de ahí ese puerto es tremendamente importante en adelante porque la zona circundante del puerto era triguera. Entonces se desarrolló el ferrocarril, se desarrollaron todo lo que son las actividades portuarias, después vino Ammar, hasta, diré yo, cuando Chile funda la Corfo y toma una decisión estratégica de decir, mire, ¿sabes? Nosotros no vamos a importar más, sino que vamos a producir nuestro consumo. Y toma la decisión entonces de producir acero. Y para eso, entonces, construye una acería donde dijeron, donde tengamos un puerto, donde tengamos agua para enfriar el acero, donde tengamos energía, que era el carbón en aquel tiempo. Y ahí se construye en el lugar que todos saben, donde estuvo Huachipato hasta hace prácticamente un año. Pero esa era parte de un proceso que además en el mundo existía, que es la revolución industrial. Una forma de producir capitalista que
Huachipato y Chile fue beneficiado con aquello. Pero había que, el mundo seguía caminando en paralelo a eso y fueron generándose otro tipo de actividades, otra forma de producir acero, más acero por parte de otros, a precio más barato, y terminamos con esa etapa de la producción. En el intertanto, también en la región fueron surgiendo otras industrias, ¿cierto? En el caso de Penco, la CRAF, el puerto, la COSAF, que es un muelle granelero, el Lirquén, ¿cierto? Vipla y el puerto, las textiles en Tomé, en Chihuayante, las minerías, la pequeña empresa en Concepción, la ENAP, en fin, todo. Ese era el Talcahuano era parte de una región, por lo tanto, con una vocación industrial. Golpe de Estado por medio, se tomó una decisión, hasta aquí llegó, y es el mercado, por lo tanto, el que decide qué se hace y qué no se hace en Chile. Y Huachipato, en aquel tiempo, se aplicó una política pública que significó privatizarlo. Y a través del capitalismo popular también, o sea, la indemnización de los trabajadores por año de servicio la compraron en acciones. Pero no hubo reinversión, no hubo la inversión que requería Huachipato para modernizarse, para que después entonces se le asegurara una capacidad de competir con otras acerías a un precio más conveniente y por lo tanto mantenerse en el tiempo, sino que disculpen el término, se estrujó al máximo lo que había hasta que terminamos en lo que terminamos. Y ya después, derechamente, los trabajadores comenzaron a vender sus acciones, ¿cierto? Las fueron comprando los empresarios de mayor envergadura en el país y finalmente quedó todo concentrado, ¿cierto? En poquísimas manos. Mitsubishi, Andraka, en fin, no más que eso. Entonces, lo que comenzó con aportes privados menores y aporte desde el Estado a través de la Corfo se redujo solo a la propiedad privada. Y así estamos hoy día, y ese es uno de los vestigios. Pero a la par, lo del 2010 también ha venido antes, pero al 2010 hay un terremoto, que todos lo conocen, a mí me tocó ser el alcalde en aquel tiempo. Sí. Y allí, diría yo, cayó todo lo que era, en lo que tú me dices, el Talcahuano histórico. Que sé yo, lo que había en calle Bulnes, lo que había en calle Colón, en el centro, en fin. Los vestigios de aquellos edificios antiguos, incluso la Tortuga. Claro. El edificio del Palacio de los Deportes también hubo que derrumbarlo, y ahora es nuevo. Entonces, eso es, pero Talcahuano era una ciudad además de muchos rentistas, dueños y propietarios de terrenos que son muy caros en el centro. Sí. Entonces, por eso tenemos el problema ahí de una ciudad que está derruida y que mientras estos señores dueños de esto no den el paso suficiente y necesario para decir, mire, aquí hay un terreno que lo venden a un precio alcanzable para que se construyan edificios, por ejemplo, departamentos, con tiendas, con todo eso, eso no va a pasar. Esto pasa en muchas ciudades, por ejemplo en Valdivia pasa esto, después del terremoto de Valdivia le pasó exactamente lo mismo, porque era una forma de vida que existía en el país y en ciudades como Talcahuano. Pero creo que entre todos fuimos capaces de sobreponernos y hoy día tenemos un Talcahuano nuevo, con una municipalidad nueva, con todo un entorno en la plaza nueva, que es como los vestigios ahora sólidos, post terremoto, de una mirada al horizonte esperanzador y diría yo con construcciones nuevas que esperamos esto se siga propagando. Yo espero que el mercado se haga luego, en fin. Y otras cosas más que podamos tener en adelante, que Huachipato tenga un desarrollo distinto desde el punto de vista de asumir que tienen una parte importante que puede estar ligada a la logística y además porque tienen otros negocios que tienen que ver con la minería y con la producción, por lo tanto, de otras cosas. Incluso yo soy uno de los que creo que en el mediano plazo Huachipato va a volver a producir acero, pero ahora es un acero distinto. Un acero a partir de usar el hidrógeno verde para reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono y esto sea limpio. Y con ello tengamos entonces una acería ya distinta dirigido hacia piezas de automóviles, por ejemplo. Claro. Entonces, pero es parte de la estrategia que hay que desarrollar y que hay que llevar adelante entre todos para sacar esta tarea y nuestro querido puerto, nuestro querido Talcahuano, que funda don Ambrosio por allá ya les dije, 1754, y hoy día tendríamos que estar mirando, ¿cierto?, al 2050 por lo menos, qué cosas vamos a hacer en estos 25 años que quedan para que heredemos una ciudad-puerto ya con características distintas, abierta al mundo y en el mundo. Correcto. Ahora,
desde la mirada de ese joven Gastón o ese niño Gastón que estaba en Talcahuano, ¿traería algo de ese viejo Talcahuano hacia este tiempo? ¿O lo traería conservando lo mismo que tenía en ese tiempo? ¿O siempre la mirada es hacia la modernidad? Es que ya está difícil que tengamos... creo que cada etapa tiene su emblema. Ya, pero sí hay cosas que yo rescataría de aquellos nobles viejos de algún tiempo. En Talcahuano, por ejemplo, se hacía conserva. Claro. Y vamos a seguir siendo puerto pesquero. Sí, pues. Entonces, y la escuela industrial preparaba los alumnos para que después se fueran a trabajar a estas industrias pesqueras, pero que, reitero, hacía conservas, eran conserveras. Claro. Era para el consumo humano. Entonces, a lo mejor, no que a lo mejor, estoy cierto que, porque hay que seguir alimentando el planeta. Sí, claro. Entonces, es posible que allí la industria conservera tenga un rol bien particular. Y esto hay que mantenerlo. La construcción naval hay que proyectarla en el tiempo. Correcto. ¿Ya? Y eso va a ser en las mar. Pero el viejo San Vicente, que estaba ligado a todo lo que era la industria pesquera y Huachipato, toda la parte que ya no es habitacional, hay que transformarla, a mi entender, allí en un gran parque de la pequeña y mediana empresa que existió siempre en San Vicente. Claro. Lo que pasa es que usted ahora tiene que incorporarle la tecnología de hoy día, del siglo XXI. Sí. Y eso, San Vicente, eso lo recuperaría. Y por supuesto que el borde costero, o sea, yo me recuerdo que mi abuela Herminia, me llevaba a jugar, nos llevaba porque eran los 4, lo íbamos en el tren ahí en la estación Perales, nos subíamos y nos bajábamos en el puerto. Y de ahí caminábamos, compraban helado en la Branger y nos íbamos ahí a la Plaza de María Isabel a jugar, porque ahí se varaban las jibias. Entonces le tenían una plumita que se la sacábamos, jugábamos ahí. Bueno, hoy día hay un paseo espectacular que fue hecho en mi administración, en la de Henry, ahora en la de Eduardo. Claro. Esto hay que mirarlo así, con una perspectiva de largo plazo, sin egoísmo, sin ser tipos ególatras, sino que uno está en el servicio público para su ciudad. Exacto. Y creo que si rescatamos eso, muy bien. Y al mismo tiempo, algo más lúdico. Mire, dos cosas. Yo creo que el carnaval tenemos que seguirlo propagando porque es identitario. Claro. Porque perfectamente usted puede trabajar todo el año con los diferentes barrios del puerto y lograr esa identidad cultural como es en otras partes del planeta. Sí, claro. Y ese es un atractivo para que vengan acá. Nosotros estamos sacando la ley de cabotaje, estamos casi que sale. Yeah. Pero eso va a permitir el transporte de pasajeros a través de navíos en el país. Y supóngase que en la época del carnaval, si nosotros tenemos una fiesta espectacular, si hay seguridad, si hay una serie de cosas que hay que complementarla, usted perfectamente, no sé, pues soñemos, un buque de 400 personas parte en Arica, ¿cierto? Y se viene hasta Talcahuano. Y vienen al carnaval a divertirse, a jugar, a hacer... Puede ser. Claro. ¿Por qué no? Y tiene una ciudad adecuada, con hotelería, tiene su casino, tiene varias cosas. Eso es una parte. La otra cosa lúdica tiene que ver con el deporte. Claro. Porque a mí me gustaría que tanto Huachipato como Naval y Huachipato estén en primera división. Eso va a permitir volver al pasado, a un pasado no tan lejano. ¿Eh? Sí, claro. Es que los dos están en primera. Sí. Entonces, si usted los tiene a los dos, la ciudad es importante. Y eso es lo que tienen que entender todos. Claro. Cada uno le gustará lo que le guste, pero creo que eso hace que una ciudad se potencie, y además porque, como todo se transmite hoy día, sea a través de esos aparatitos o a través de la televisión, si usted esto lo está transmitiendo al país y al planeta, va a salir el Estadio El Morro de Talcahuano, o Cancha El Morro de Talcahuano, claro. Estadio Cap de Talcahuano. Eso queda, esa es la marca que queda. Entonces está instalando la marca Talcahuano, y eso es el desafío permanente. Entonces, esas cosas son también importantes y esas cosas yo las rescataría porque creo que fueron parte de un pasado histórico bien importante para el país y que a Talcahuano le sirvieron mucho. Entonces, hay que desarrollarlo prontamente, pero mirar el horizonte más mirando con la cabeza levantada, ¿no? Y con la cabeza vuelta para adelante. Porque si usted mantiene la cabeza vuelta para atrás, no avanza nunca. No, además se va a pegar un porrazo porque no va mirando para adelante. No se va a pegar, entonces, y eso ha pasado, ¿eh? Algunos que siguen con la cabeza vuelta para atrás, entonces como caminan, se vuelven a caer. Y se caen, y ya entonces empiezan a tener pocos seguidores.
Así es. Y bueno, ya que tomó el tema de la materia deportiva y que muchos nos han dicho, oye, ¿son guachipatinos los del programa? No, pero se escogieron estos colores y se ven bastante bonitos. ¿Y si lo fueran? ¿Cuál es el Y problema? si lo fuera, ¿cuál es el problema? Muy bien, don Gastón. Pero ya que tocamos el tema de la materia deportiva, hace un par de días vivimos un lamentable incidente en Argentina. Y la pregunta versa en eso, el desarrollo de nuestras generaciones en los distintos deportes, no solamente el fútbol, pero también la violencia en los estadios o recintos deportivos. ¿Qué vamos a decir o qué vamos a hacer al respecto? Y usted con la mirada tan lógica y tan buena que tiene como senador de la República, ¿qué podemos hacer con respecto a ese tema? Primero, lamentar la situación que se vivió. Sí, claro. Hay una dificultad de muchos chilenos y chilenas y niños, sobre todo, que la pasaron muy mal. Y la solidaridad con ellos. Entiendo que hay gente aquí de Los Ángeles también Sí. que no son de la barra brava de la Chile, sino que les gusta el fútbol y les gusta la Chile. De paso, y quisieron ir a Argentina. ¿Se da cuenta? Turismo, claro. a través del fútbol. El turismo. Allá va a Argentina Claro. usted a dejar los dólares. Entonces, mira, yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos porque nos siga gustando el fútbol, porque sigamos practicando el fútbol, porque siga habiendo fútbol. Pero vamos a tener que insistir en lograr un buen comportamiento. Usted puede alentar, puede hacer lo que usted quiera, los cantos, las bombas, en fin, pero no hagamos, no tiremos cosas del alto hacia los que están abajo. Sí, claro. ¿Ya? Y al mismo tiempo no vengan los otros a agredir como pasó en lo que vimos ahí, esos verdaderos linchamientos. Claro. Entonces esas cosas son las que no hay que hacer y aquí por eso hay que hacer un esfuerzo ya no solamente en Chile, porque las barras están conectadas en todo, sobre todo Sudamérica. Hay alianzas en esto, lamentablemente. Incluso va a haber que aplicar medidas de inteligencia porque también está metido el tráfico y el narcotráfico adentro. Sí. Entonces, sin enojarse, pero eso no es lo que queremos todos. Nosotros queremos que haya fútbol, que sea un espectáculo, que lo disfrutemos, que se aliente, que le guste el equipo que usted crea que el que más le satisface, pero con el respeto para los demás. Claro. Porque si no, así tampoco se puede lograr. Entonces, son cuestiones que hay que cuidar y que yo diría son las políticas públicas las que tenemos que ser muy asertivos, con además una reorganización del fútbol, porque tenemos un problema también allí, tenemos con la sociedad anónima, con el rol de los dirigentes. También esto hay que hacer una trazabilidad respecto de cómo los dirigentes se comportan, cuál es la relación que establecen con las barras, qué recursos son los que se disponen. Eso también es un tema que hoy día ya tocó fondo, a mi entender, y habría que revisarlo. Correcto. Ahora, una pregunta que salta aquí a la vista, de repente nosotros pensamos en que las políticas públicas se pueden hacer muy fácilmente. Sabemos que en la Cámara deben colocarse de acuerdo, primero en la Cámara Baja, luego pasan a la de senadores, pero hay algo que a nosotros no es que nos moleste, pero sí nos da pena, don Gastón. Es el tema de que las leyes deben llevar el nombre de una persona para que recién salgan a la luz pública, que recién se haga algo en Chile. Ley Ricarte Soto, Ley Cholito y Ley Emilia. Entonces, de repente esperamos que tenga un nombre la ley para nosotros poder sacarla a la luz. Por eso era mi pregunta. O sea, ¿qué vamos a hacer? A mí, mira, perdona la interrupción, a mí no Sí, me gusta ese dígame. tipo de hacer política. Claro. Mira, el Lucho Fuentes, que es mi jefe de gabinete, siempre dice lo siguiente. Porque se hizo una ley que sanciona a aquellas personas que asesinan a otro quemándolo en un camión. Ya, correcto. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ahí, a propósito de lo que pasó ahí en Victoria. Pero si esto está sancionado, ¿dónde se permite en el Código Penal? Eso está sancionado. Claro. O sea, ¿por qué hacer una ley ¿cuántas veces se ha aplicado esa ley? Justamente. Entonces, eso está sancionado. Tuvimos que hacer una ley para el robo de madera. ¿Dónde está permitido que usted robe madera, después la venda y después usted... ahí hay una falta que está sancionada, Correcto. que es receptación, o sea, vender cosas robadas. Claro. Entonces todo eso está.
pero tenemos una falla en teoría sistémica que hay que corregirla y que en algún punto de nuestra historia como que dejamos hacer, y eso hay que corregirlo drásticamente. O sea, si usted hace un acto tan deleznable como quemar a una persona, nunca más tiene que corresponderle las penas que corresponde, pero no tiene que haber una ley con nombre y apellido. Claro. Para eso, u otras que la ley Karim. O sea, ¿cómo va a aceptar la violencia en el trabajo y que, no sé, a una mujer se le viole, se le pegue, se le veje? No, eso está prohibido, claro. Eso está sancionado. Pero bueno, yo espero que superemos este momento histórico en esa parte de la legislatura, porque no nos hace bien como país, y porque no nos hace bien además como Senado ni Cámara de Diputados. Correcto. Ahora, como queremos aprovechar su conocimiento, sí, y vamos a saltar en distintos temas. Por ejemplo, yo sé que usted es un enamorado también de la pesca. Entonces, ¿la pesca es un tema solucionado con el ajuste de cuotas que se hizo? O, como dicen algunos en la calle, es un cuento de nunca acabar. ¿Qué pasa? ¿Tenemos un punto donde el sector permanezca tranquilo? Yo le agradezco la pregunta porque en Chile tenemos que mirar hoy día, en el 2025, ¿qué es lo que es esto? Es un sistema que está compuesto por pescadores artesanales y por pescadores industriales. Correcto. Y al mismo tiempo por una industria. Entonces, los recursos que cada día son más escasos y que están en el mar, en el océano, esos son de propiedad del Estado chileno. Claro. A través de una ley de pesca, ¿cierto? Se hizo un acuerdo y se estableció que quienes accedían, tanto los artesanales como los industriales. Pero los que extraían se les cobra, los artesanales no pagan. Ya. Los industriales sí pagan. Ya. Y se procesa después. Entonces, ¿qué hicimos ahora último? Se aplica un nuevo modelo, a mi entender, que eso es lo que hay que ver cuánto funciona eso. Claro. Y se hace una nueva distribución de los mismos recursos pesqueros que hoy día existen. Y se deja, ¿cierto?, para los pescadores artesanales en el país el 90% de la sardina y anchoveta para que los artesanales, solo y únicamente los artesanales, extraigan el 90%. O sea, de 10 kilos de sardina y anchoveta que en el país se producen o están, 9 son de los artesanales. Okay. El jurel tenían también una cuota menor, hoy día tienen los artesanales el 30%. Ojo. Y ahí tenemos un primer problema. Y en el anterior también, porque usted me dice, pero ¿para qué se sacan ese 90%? ¿Para el consumo humano? Principalmente. O sea, indirectamente sí. Claro. Pero va para harina de pescado. Justamente. ¿Ya? Y a este 90%, ¿a quién se lo venden para hacer harina de pescado? A los industriales. Entonces, explíquenme eso. Y por eso hablo de un nuevo modelo. O sea, claro, el 90% es lo que el costo de extracción de eso ya no lo asume el industrial. Claro. Asume el artesanal. Y un artesanal que también está bastante crecido. Sí. ¿Ya? Pero este 90% va para harina de pescado. El 30% de los jureles que se traigan en el país es para los artesanales. También para lo mismo. Correcto. ¿Por qué dije indirecto? Porque la harina de pescado, ¿para qué sirve hoy día? Distintos tipos de pellet. Para hacer alimentación para los salmones. Correcto. Entonces se lleva al sur o al lugar donde sea y se alimentan los salmones con eso. Exacto. Ya, pero los salmones los compramos nosotros después. Entonces, después hablo indirectamente. Correcto, sí. ¿Ya? Es verdad. Después, ¿qué más se saca de ahí? El aceite de pescado. También. De ahí de ese aceite sacamos el omega 3, que es por tanto un nutriente que es bueno para nosotros, para los seres humanos. Claro. Los productos faciales, de belleza, y no me acuerdo qué más. ¿Ya? Por lo tanto, se transformó en un tremendo negocio esto. Claro. Y por eso entonces la presión por subir la cantidad de jureles para que los que pescan jureles ganen más plata y se lo vendan, ¿cierto?, a un precio conveniente a los industriales para que hagan la harina de pescado, lo que hoy día está calificada en harina Prime, de una calidad extraordinaria. Entonces eso es lo que ocurre ahí. Pero también quedó el 90% de las reinetas para los artesanales. Y cuando tú me dices eso, oye, ¿pero cómo? Si en Lego tenemos un problema en este minuto, porque no hay reinetas. Porque hay una sobreexplotación, pues. Claro. Si ese es el problema.
Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Entonces tenemos que tomar medidas sociales para esto. La jibia pasó a tener el 90% hoy día para los pescadores artesanales, pero no están pescando o lo que era antes, el 80%, Claro. porque no alcanzan y porque tampoco en el mar de la región del Biobío hay más jibia, pero hoy día tienen el 90% de la jibia. Entonces, en suma, este nuevo fraccionamiento, esta nueva ley, claro, ahora derivó, ¿cierto?, en el grueso, la mayoría de los recursos hoy día la pescan los artesanales. Ya, para que tengamos claro. Y evidentemente los jureles también el 70% lo pescan en alta mar. Los buques pesqueros se llaman pesqueros de alta mar. Ellos salen 60 millas para afuera. Yo tengo los acompañados. Claro. Los demás hasta las 5 millas. Sí. Y un poco más. Ahí están, ¿cierto? Entonces, pero ese jurel sí va para el consumo humano. Claro. Excepto, ¿cierto?, la aleta, la cabeza, las vísceras, Sí. que se mueren. ¿Por qué? Porque no son para comerla. Exacto. Pero eso va para harina de pescado. Pero el que se lleva el 90% de ese jurel que se pesca va para el consumo humano. ¿Que genera más empleo? Claro que sí. Genera empleo porque vamos a las industrias, o sea, cuánta gente trabaja ahí y que tienen sueldo, que tienen organización. Entonces, esto hay que mirarlo balanceadamente, a mi entender, y entender que es necesario el pescador artesanal, sí. Es necesario el pescador industrial, sí. Es necesaria la industria, sí. Porque además siempre existió. Antes partimos hablando, ¿qué cosas rescataríamos de Talcahuano antiguo? Sí. Yo dije, la industria pesquera. La industria, claro. Siempre existió. O no existieron los Colusios, no existieron los Stenger, los Sarquís. ¿Qué es lo que eran? Ellos eran gente de Talcahuano, los macayas que tenían las balleneras. Sí. Entonces, eso está en la historia. No es que no esté. Entonces, pero hay que hacer las cosas bien, hoy día con menos recursos que están ahí. Nos costó harto que se repusiera nuevamente y se estabilizara el jurel. Pero tenemos un problema, tanto con la merluza, que también hay una distribución distinta, mejor, hay más para los artesanales, pero hay muchos que tienen cuotas y no la pescan, sino que se la venden a los industriales. Correcto. Y eso ocurre que hagamos. Ahora, ¿está bien eso? No. No, porque se supone que la cuota te la dan a ti o la accedes tú Claro. para que genere empleo, y eso no está pasando. Correcto. Ahora, justamente con el tema de la industrialización en la región, el cierre de Huachipato es una marca importante en la región. Entonces, ¿qué podemos esperar? Este cierre nos va a traer el derrotero industrial de la región, o sea, nos va a mostrar la región está muriendo industrialmente, o estamos viendo el repunte de nuestra región y vamos a volver a ser uno de los pilares industriales de Chile. Recordemos de que Huachipato, al ser una fábrica de acero tan importante, era un pilar fundamental en la industria de Chile. Ahora está alicaído, lo volveremos a levantar, seremos una región que levante esta cantidad de industrias, que sea un portal económico importante para Chile. Yo soy optimista, yo creo que sí, pero no igual que antes. Ok, ¿Ya? Porque tenemos cosas que corregir. sí, La distancia que hay entre Talcahuano, entre San Vicente y Antofagasta, es 1.500 kilómetros. sí, La distancia que hay entre un puerto chino y Antofagasta son 15.000 kilómetros, es decir, 10 veces más. claro. Las bolas de acero con las que se hacían con las barras que producía Huachipato por parte de Molycop, que está ahí al frente, Sí, en cordón industrial, se venden al acero chileno y se llevan a Antofagasta de San Vicente. Son 1.500 kilómetros, ya te lo dije. sí, Las chinas son 15.000 kilómetros, pero resulta que la tonelada de bolas de acero chino y de bolas de acero chileno valen igual. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que nosotros a China los barcos se vienen vacíos y lo traen como lastre. Pero nosotros tenemos un problema con el cabotaje. ya. Por eso que es importante la ley de cabotaje, entre otras cosas. Sí, claro. ¿Ya? Entonces eso hay que corregirlo. Porque si usted solo se está asumiendo un costo de transporte, producto de que no tiene trámites expeditos de transporte y lo tiene que hacer todo a través de camión, que pues, tú tienes que consumir más petróleo, que tienes que pagar más cosas, que todo más. Correcto. Entonces, esa es una primera cosa que usted tiene que corregir. Segunda cosa, tenemos que seguir en el camino de producción de energías limpias, porque eso te va a dar una ventaja comparativa, sí o sí. Claro. Mayor competitividad. Entonces, viene aquí el hidrógeno verde, que es clave, porque si usted sigue produciendo acero con
el carbón emitiendo todo lo que significa dióxido de carbono, estaríamos para atrás con el negocio. Claro. Entonces, aquí en la Católica de la Santísima Concepción nuestra y en la Universidad de Concepción, ya producen la molécula de hidrógeno verde. Están haciéndola y están ocupándola en proyectos pilotos. Entonces eso hay que gatillarlo como un proceso en que en la región del Biobío se produce esa energía. O sea, ¿tenemos que tener energía? Sí. ¿Tenemos que tener agua? Sí, que la tenemos. ¿Tenemos puertos? Sí. Lo que no tenemos es el mineral, pero lo tenemos en el norte y se puede traer por el barco. Y eso también va a ayudar mucho. Entonces, eso es una cuestión que tiene que armarse como tal y allí usted tiene que meterle mucha innovación. Ya no vamos a tener las acerías gigantescas como los Altos. Otra cosa, sí. Pero además, ¿qué tiene la región? Tiene un desarrollo industrial de la agricultura en la provincia de Biobío fascinante. El 20% de los granos que consumimos, es decir, los choclos, se producen ahí. La producción de leche, la producción de carne, la producción de mantequilla, la producción de miel. Y toda la agricultura industrializada está bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Eso hay que potenciarlo, eso está súper bien porque genera mucho empleo, incluso falta de empleo y por eso vienen a trabajar muchos extranjeros allí. Correcto. Usted tiene que, mire, nosotros no tenemos un embalse en la región del Biobío. Y uno de los proyectos que tenemos que levantar y que tenemos que invertir en la región del Biobío es en un embalse en la provincia de Biobío, para poder entonces guardar agüita y no echar a correrla por los canales por abajo, porque es lo más ineficiente. Claro. Una vez fui a Israel y tuve un tiempito y fui de Tel Aviv a Jerusalén. Ya. Y yo me acuerdo, íbamos en un auto, a mi izquierda, verde. Verde, hasta llegar los naranjales, en fin y todo. Ahí no hay agua. Claro. ¿Cómo se hace? Por goteo. Por goteo. Lo poco se usa bien, eficiente. Ya, a mi izquierda, nada. Bueno, nosotros tenemos harta agua, a veces, y la echamos a correr nomás, y regamos por canales. Ineficiencia, y creo que tenemos que cuidar porque hay un problema de cambio climático que afecta, hoy día tenemos agua, Sí. pero el próximo año no le aseguro que vamos a tener tanta agua, entonces guardemos. Claro. Y para eso son estos proyectos. Entonces, agricultura y embalse. Pero al mismo tiempo tenemos otra cosa. ¿Vamos a seguir con la industria forestal? Yo digo que sí, pues. Porque usted necesita madera. Sí. ¿Pero madera para qué? Mire, aquí en San Pedro hay dos empresas que se dedican a hacer casas industrializadas, Sí. ¿cierto? Y con tecnología y de alta calidad. Claro. Ya el día lunes el maestro de la constru cuando viene medio tembloroso y la del que cree que a los 90 grados queda un poquito y después usted se va a gotear. Claro. Es seguro eso. Claro. En cambio aquí no, porque aquí la máquina lo hace como corresponde, queda todo bien y esa casa con materiales de alta calidad y esa casa se hace de madera. Correcto. Entonces usted, más que esté cortando palos, plantando palos y cortando palos para hacer solo celulosa, también tenemos una crisis habitacional gigantesca en el país. Claro. Y podemos entonces llevar a cabo esta tarea. Esto mismo que está aquí, Claro. también lo podríamos hacer acá. Sí. Entonces, pero para eso usted necesita madera. Y eso tenemos que... Ahora, ¿todo tiene que ser pino y eucalipto? No. No. Porque tenemos un problema además de cambio climático, entonces tiene que usted como un poquito rodear estas plantaciones con nativos. Que también son explotables en el tiempo, claro que sí, pero tenemos que plantear eso, tenemos que plantearnos un modelo sustentable de la industria forestal dirigida a agregarle valor a lo que usted produce. Correcto. Una de ellas es esa. En los países europeos se hacen edificios de madera, combinados, ¿cierto?, también con acero, pero el grueso es madera, antiflama, en fin, y todo eso. Sí. Pero eso además climáticamente es muy bueno, porque el cemento y la madera, ¿qué es mejor para la vida del ser humano? Vamos a ahorrar en energía, vamos a ahorrar en otras cosas porque usted cuando vive en un departamento tiene que estar todo el día con la estufa prendida. Claro. Pero si tuviera un departamento de madera, no es necesario. No es necesario. O sí, es necesario, pero en menor tiempo. Correcto. En fin, entonces eso es. Y en la provincia de Arauco, a mi entender, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el desarrollo de actividades que tienen que ver con todo lo que es la innovación tecnológica agregada al mar. O sea, ¿qué podemos producir en el mar? Yo sé que se plantaron, pues verdaderamente eso es lo que hicieron, ostiones y otras cosas. Bueno, Sí. sigamos en ese camino.
porque eso reporta ingresos, reporta empleo y al mismo tiempo desarrolla otra industria turístico-gastronómica. Claro que sí. ¿Ya? Y entonces va llevando, y evidentemente agrícola, y yo participé una vez en una reunión ahí en Chanaquepe. Una cooperativa de las plantaciones de papa. Ya. La han ido industrializando, las mejoraron, es una beta impresionante. Segundo, leche. Y también lo mismo con la producción de queso, con la producción de mantequilla y la leche, por supuesto, para el consumo humano, para la alimentación. Claro. Tercero, por el efecto del cambio climático, fruta. Pero eso tiene otra virtud. Como usted planta los árboles frutales, esos tienen una florcita. Sí. Y lo que se produce es polen. Sí. Entonces usted puede desarrollar la industria apícola. Claro, la polinización. Y al mismo tiempo le da vida, porque son esas abecitas, esas abejitas son las que transportan el polen y vamos a tener entonces la continuidad de la vida en el planeta. Exacto. Ojo con eso. Entonces, esa era otra más. Y evidentemente la pesquera, que es cierto en una escala prudente, puede servir cierto para todo lo que es también para el consumo humano. Entonces, más otras cosas que surgen cierto de las bellezas de los paisajes, en fin, todo. Ujú. Pero eso es, lo diría yo, las tres provincias, para asegurarnos que esto funcione y genere empleo, genere riqueza, se distribuya como corresponde, en justa medida, y tengamos entonces una región pujante ahora ya con otros empleos, ocupando la ciencia, la inteligencia aplicada a la economía, y entonces vamos a tener una región distinta en donde el potencial industrial va a ser principal, pero ya no la industria que tuvimos con la creación de la Corfo. Otro minuto, Claro. pero que abre los espacios a todo lo que le acabo de decir y con un eje transversal. La educación. Claro. La educación. Usted tiene que formar jóvenes, tiene que tener escuelas industriales con otros currículos, con otras capacidades para que las habilidades y competencias de los estudiantes que van allí y que egresan de allí le permitan desarrollarse en estos otros centros productivos. Correcto. Don Gastón, tenemos mucho que conversar, pero ya nos van quedando como 5 minutos, según la solicitud que me hicieron, así es que yo lo que quiero llevarlo también es analizar un poco la temperatura política. Ya vienen elecciones, vienen algunas elecciones que hay que tomar, decisiones, más bien dicho, que debemos tomar todos los chilenos a nivel país. ¿Y cómo ve ese pulso usted con la carta de su sector? ¿Cómo va? ¿Le augura un buen futuro? ¿O solamente es ese ponerse la camiseta y decir, no, nos va a ir bien? Pero de repente nosotros, el pulso como que no nos da. ¿Qué es lo que ve usted en su experiencia? Mira, evidentemente hay una situación compleja que estamos viviendo en el país, no es fácil, a pesar de que los indicadores están diciendo, el último IMASEC que salió el fin de semana o a mediados de esta semana, fue 3,1, lo que es una cuestión expectante. O sea, hay aumento de la inversión, hay mejoramiento, la generación de empleo, ha habido dificultades, Claro. pero tal vez por esto mismo que estamos planteando. O sea, tú tienes que tener mayor competitividad y eso se hace con la incorporación de tecnología. Y cuando tú incorporas tecnología, Claro. entonces por eso hay que generar estas otras cosas que comentábamos en el bloque anterior. O sea, está ahí. Ahora, yo creo que no todo está resuelto. Van a haber 2 vueltas. ¿Y por qué te digo esto? Porque la incertidumbre que se tiene es la cantidad de 6 millones de chilenos que van a ir a votar después de mucho tiempo, porque el voto es obligatorio. Entonces, ¿hacia dónde votan? ¿Qué es lo que los motiva? Además que todo el mundo dice que es un país polarizado, pero ya está bien, porque unos de izquierda y otros son de extrema derecha, claro. y ahí estamos. Pero si uno lee, a ver, nadie está produciendo o proponiendo, cuando uno ve los programas, no sé, mira, vamos a crear puras empresas del Estado. Ya. Entonces al otro lado vamos a decir, no, este es el puro mercado. Eso ya no es el debate. No. El debate es cómo el aparato del Estado, ojo, hay algunos que quieren achicarlo, pero quieren hacerlo a través del Estado, resolvemos problemas tan acuciantes como la seguridad pública. Claro. Y por tanto, mi candidata tiene
en su eje político seguridad pública como uno de los desafíos importantes. Y ahí habrá que fortalecer las policías, investigaciones, carabineros, habrá que tener, y yo espero que esté la ley de infraestructura crítica y por lo tanto tener presencia militar en lo que se defina por infraestructura crítica y además con la responsabilidad del dueño de la infraestructura en tener planes de seguridad. El sistema de inteligencia, que es tremendamente importante porque usted tiene que hacer pesquisas y para desactivar todas estas bandas organizadas y todo este crimen organizado y los narcotraficantes, usted tiene que tener las lecturas de inteligencia para que haya un buen procedimiento y además certero. ¿Ya? Resolver los problemas del sistema carcelario, que estamos con un problema muy complejo, y pues tenemos más de 60.000 presos en el país. Y estamos sobrepasados, debe ser un 148% del indicador. O sea, el 48%, el 100, un 48% más. Entonces eso ya no da. Y eso es en materia de seguridad pública. Lo otro es también preguntarse cuán eficiente es hoy día un sistema que se fue montando por la fuerza casi fáctico en los municipios. Si tú a cualquier municipio vas a encontrar una cantidad de camionetas y de autos parados en torno a la plaza, entonces con las balizas funcionando. Correcto, pero ¿cuál es la efectividad de eso? ¿Cuánta gente está contratada? ¿Cuánto es el monto en sueldo que pagamos por tener ahí una verdadera policía paralela que no actúa como tal? Entonces, y eso pasa en todas las comunas. ¿Usted es proclive a que la seguridad municipal actúe o tenga mayores atribuciones? Pero ojo, yo creo que hay que quitarle funciones, no quitarle. ¿Por qué Carabineros tendría que ir a notificar a las casas? Eso que lo haga la policía municipal. O sea, vamos a tener que organizarnos de forma distinta, si no podemos seguir haciendo lo que confundamos por allá por la colonia. Entonces, no, hoy día es otra cosa, y es función de eso. Todo lo que son los partes de tránsito, cuando lo ve el juzgado de policía local, no lo ve los tribunales, no lo ve la fiscalía, lo ve el juzgado de policía local. Correcto. Y por lo tanto, ahí hay un trámite que es más municipal. Entonces, eso usted tiene que ordenarlo. Ya, lo que te decían antes, el segundo eje tiene que ver con crecimiento económico. Tengo que hacer todos los esfuerzos porque efectivamente estén ordenadas las finanzas públicas, seguir con lo que hizo el ministro Martel, que creo que hizo un tremendo trabajo y permite que el país se estabilice, permite que el país, por tanto, tenga cajas para asumir situaciones que son extremadamente importantes. O sea, si queremos subir el sueldo a 711.000 pesos, vamos a tener que subsidiar a la pequeña y mediana empresa para que agarre vuelo y tenga, por lo tanto, caja suficiente como para después poder sustentar esto. Pero al comienzo no lo va a poder hacer, pero es necesario. Porque si el 50% de los chilenos gana 611.000 pesos, van a tener muy malas pensiones después. Correcto. ¿Ya? Entonces, usted tiene que pensar en esto más con carácter más estratégico y por eso que estoy planteando esto. Y el tercer eje tiene que ver con la seguridad social, es decir, cómo resolvemos los problemas de educación, de las listas de espera y de vivienda, esencialmente, que hoy día nos falta. O sea, la cantidad de campamentos que tenemos en Chile tenemos que efectivamente resolverla. Y eso es la sustancia, lo central de un programa de gobierno hoy por hoy. Que efectivamente plantee esto y la gente lo escuche, le crea, le tengan confianza, ese va a ser presidenta o presidente. Correcto. Ahora, don Gastón, ya en los últimos 2 minutos que nos quedan, su opción para el tema de diputado, para nuestro Biobío, para el Distrito 20, que es el más candente, 1 millón de personas por aquí. Claro. Entonces, ¿cuál es su opción? Lo que pasa, yo soy militante del Partido Socialista de Chile y por tanto tenemos un candidato. Y ese es mi candidato, Antonio Rivas. Ahí yo no me pierdo en eso. Voy a apoyar la lista que también está con Yanis Jara como candidata a presidente. Entonces, en esa lista, cierto, hay dos militantes del Partido Comunista, 2 militantes del Partido Demócrata Cristiano, un ya nombre del Partido Socialista, del Frente Amplio y liberales y radicales. Esa es la lista que uno apoya en su conjunto. ¿Por qué hacemos esto? Porque para nosotros es clave tener en el Congreso de la Nación una representación tal que le dé viabilidad a lo que acabamos de hacer. O sea, no es menor que usted tenga una reforma previsional después de muchos años y después de 40 años los empresarios pongan un monto para la seguridad el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es clave para los trabajadores. Segundo, el tema de las 40 horas y gradualmente, porque todavía en el país no están las 40 horas, esto es gradual, faltan como
4 años más para que estén. Entonces, muchas cosas de, no, las 40 horas, pero si las 40 horas no se están aplicando. No son Los que las efectivas han aplicado voluntariamente, pero Claro. todavía falta tiempo para eso. Después, el mejoramiento del FONASA, que aprobamos recién el fortalecimiento a partir de la aplicación de telemedicina y además de un FONASA sin papel. Ya, más otras cosas que va a fortalecer. Hay 18 millones de chilenos. Lo que pasa es que tenemos que seguir formando más médicos y alcanzar estándares internacionales para que efectivamente no se nos alarguen las colas y que comience a esperar la gente que los atiendan los especialistas. Ahí tenemos una debilidad gigantesca. Mira, para que usted sepa, el FONASA tiene 18 millones de habitantes afiliados. 2 millones están en ISAPRE. Pero 1/3 de los médicos están en el FONASA. Claro. 2/3 de los médicos de Chile están en el ISAPRE. O sea, 2/3 son para 2 millones, 1/3 es para 18 millones. Y allí tenemos un problema. Seguramente de los incentivos, seguramente de los saldos, lo que usted quiera. Pero lo concreto es que usted, de 3 médicos, 1 está aquí y 2 a este otro lado. Claro. Entonces eso hace imposible que usted resuelva de buena forma el problema de la salud en Chile. Resolver el problema de la educación. Yo creo que es bueno que aprobemos para el país el nuevo financiamiento de la educación superior. ¿Por qué? Porque hoy día una familia que gana 1 millón de pesos paga el 14% de su sueldo en esta cuota, es decir, 140 lucas por un hijo. Claro. Pero el nuevo financiamiento baja esto al 4%, es decir, es el que gana ese mismo millón va a quedar pagando 40 lucas. Entonces, buenísimo. Evidentemente que es bueno. Ahora, ¿cómo se va a sustentar eso? Evidentemente con los recursos públicos. Claro. Pero además se saca la banca de esto, porque se termina el lucro. Porque hoy día el préstamo está... ¿A quién lo dio? El banco. ¿Y con aval de quién? De todos los chilenos. Y los intereses son onerosos. Sí. ¿Y quién paga? No solo Moya, sino que también el señor que está en la casa. Correcto. Entonces, eso es lo que se termina. Y por eso un llamado a todos los diputados, ya votaron ya... Bueno, los senadores que somos de la región del Biobío, que votemos por este proyecto, porque creo que vamos a ayudar a millones de chilenos. Y al mismo tiempo, como dijimos delante, el elemento transversal de la educación abre las puertas, por lo tanto, en oportunidades para que los chilenos que son de abajo, que son como nosotros, tengan la oportunidad de estar en la universidad, de salir de la universidad con un grado académico que les permita enfrentar la vida de forma distinta. Correcto. Usted ya lo sabe. Mire, tenemos un tremendo invitado, tanto así que siempre al medio nosotros interrumpimos, hacemos una marca comercial y no la hicimos. Así es que no le echamos la culpa a usted, sino que la conversación fue tan entretenida, don Gastón, que no hicimos esa marca y seguramente nuestros televidentes la echaron de menos. No, los auspiciadores se van a enojar. No, para nada. Pero queremos agradecer su presencia acá, don Gastón, de verdad que es una conversación muy entretenida y muy amena, y yo sé que la gente disfruta este tipo de conversaciones, así que le pido por favor que también les dé un saludo ahí a su cámara y pueda comunicarse con ellos ahora al finalizar el programa. No, agradecer la invitación a ustedes, muy amable por permitirme estar acá, Álvaro, y a todos los amigos que hicieron posible que vinieran para acá. Que sigan con este canal, creo que es bueno que haya una rotativa de invitados porque eso permite ver la pluralidad y al mismo tiempo no solo uno solo siempre, sino que haya se vea la diversidad y la pluralidad que tiene la democracia en Chile. Decir además que para los coterráneos, para los de Talcahuano, que estamos ante situaciones bien complejas. Sí. El tema de la educación fundamentalmente, pero se va a salir adelante. La paciencia es una tremenda virtud, pero al mismo tiempo esto es un tema unitario que requiere de la voluntad de todos para resolver los problemas que hoy día tiene el puerto. Yo espero que al mismo tiempo haya la concreción de todos estos proyectos que están en cierne y que son parte de un programa que yo espero que cuaje y que tenga la sustancia necesaria para que los hijos de Talcahuano puedan tener un futuro mejor. Así que son las esperanzas que tenemos. Y yo espero, les reitero, que todos estos sueños y todos estos anhelos, las esperanzas y la fuerza que ponemos todos los días para sacar adelante esta tarea resulten, porque es claro, es el bien común el que nos mueve, por lo menos a mí, estando en la política. Muchas gracias, don Gastón, por estar con nosotros y gracias a usted en casa que nos abre las puertas de
su televisor de su dormitorio, donde tenga ese televisor o donde nos quiera ver desde el sofá con su celular, con su tablet, con el computador de la abuelita. Quizás funcione todavía, no lo sé, pero gracias por abrirnos ese espacio allí en su casa, en su privacidad, a este su programa, Bio Bio al Día. Muchas gracias. Dicen que el gobernador es el que lleva la billetera de la región. Y sí, es efectivo. También es parte del proceso de descentralización que está llevando adelante nuestro país. Los gobernadores regionales presiden el órgano ejecutivo del gobierno regional en el cual reside la administración superior de cada una de las 16 regiones en que se divide Chile. Las funciones del gobernador regional son formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivas, someter al Consejo Regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones, someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional, representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el Consejo. Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza. Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa. Coordinar, supervigilar o fiscalizar según corresponda a los servicios públicos que dependen o se relacionen con el gobierno regional respectivo. Promulgar, previo acuerdo del Consejo Regional, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales. Presidir el Consejo Regional, convocar al Consejo Regional y disponer la citación a las sesiones. Soy Luciano Silva, no se pierda nuestras cápsulas cívicas. Hacha, 190.000 pesos. Traje estructural, 1.230.000 pesos. Casco, 380.000 pesos. Equipo de respiración, 2.980.000 pesos. Salvar vidas sí tiene precio. Hazte socio en ayudabomberos.cl.